mes de abril está muy centrado en la literatura y es que comienzan las ferias del libro en Cantabria. Las vamos a tener en diversos puntos de la comunidad autónoma durante este mes y durante los próximos también. Y por eso hoy en el Rincón de la Cultura van a poder disfrutar de uno de esos libros. Hoy viene Luis Zueco, nos presenta El Juicio, centrado finales del XVIII, principios del siglo XIX y en Francisco de Goya. Es solamente una de las citas que tenemos para hoy. No se lo pierdan porque aquí comienza el Rincón de la Cultura. Los retales sinfónicos llegan al cine Los Ángeles, dirigidos por Javier Canduela. Un concierto de música clásica, cancionero popular y algo de pop, interpretado por un grupo de 30 jóvenes músicos. Guitarras, flautas, oboe, acordeones, violín, viola, calle y contrabajo, además de una soprano y un barítono, estarán sobre el escenario. El reconocido tiorbista Daniel Zapico regresa al ciclo de música antigua para presentar en Santander su grabación O Munt, un disco que ha obtenido los mejores galardones de la crítica europea. Además de ser parte de grupos como Forma Antigua, La Ritirata o Ricercar Consort, también ha participado con importantes figuras del panorama musical. Mi rayo de luz. Canciones llenas de verdad, sentimiento, personalidad y versatilidad. Esto es lo que se encontrará en La Niña que Sueña en su Rincón, el primer disco de la cantautora santanderina Lucía Gago. Y ahora llega en concierto al Palacio de Festivales. De mi inquietud, yo, la niña que sueña en un rincón, yo. Ilusión inocente del amor. En 2019 comenzó a ofrecer sus primeros conciertos y a componer sus primeros temas. En 2020 llegó su primer single a las plataformas digitales, llamado Flores Amarillas. Ha sido telonera de grandes artistas y referentes como Miguel Bosé y Rulio y la Contrabanda. Ha compartido escenario con Andrés Suárez y formado parte de carteles en festivales con artistas como Sebastián Yatra, Manu Carrasco o Álvaro de Luna. Tu mano al olvido y volvería a bailar. Si pudiera, viviría en una playa escondidos, engañando a cada ola contigo, rezando a la luna y el mar. Imagínate si los signos fueran ciudades, ¿entendés? Después del éxito obtenido en sus 5 primeros giras por el viejo continente y con más de 45 funciones agotadas, Fede Cirulín regresa y esta vez visita por primera vez algunas ciudades españolas, entre ellas Santander. ¿Por qué somos así, boludo? Signos zodiacales, stand-up y mucho humor para compartir una noche increíble entre amigos. El Centro Botín ha preparado un evento para toda la familia. Llega La Fregona de Mr. Mood. Una fregona está hecha para limpiar, ser escurrida y quedarse después esperando en un rincón al lado del cubo y de la escoba. Pero con el coreógrafo Marc Lacourt, los objetos cobran vida. La fregona se convierte en una sorprendente Gioconda. Se eleva en el aire como el gran Nijinsky y de repente el arte sale invitando a los espectadores a cambiar su mirada de las cosas. Gira y
Derecha e izquierda y 2 en la parte trasera, derecha e izquierda. La 7ª edición de Santander Escénica, el ciclo de teatro y danza de la Fundación Santander Creativa, llega el 20 de abril y hasta el 2 de junio ofrecerá 19 experiencias artísticas únicas en varios puntos de la ciudad. Arranca con la compañía Ruth Garreta y su espectáculo Oumuamua 2.0. Una comedia pensada para público adulto y juvenil, una historia caótica, divertida y que huye de lo convencional. Porque solo sabrás que has sido feliz cuando hayas dejado de serlo. El martes, La Machina Teatro compartirá con el público Ecos en el fango, una obra que explora la violencia machista en el ámbito familiar. Un montaje teatral honesto, en el que 2 actrices se entregan plenamente en el escenario durante más de una hora. 3 años sin hablarnos. El miércoles se traslada al Centro Cívico Tabacalera con la propuesta para el público familiar del Café de las Artes en inolvidable Viaje de Nana. Un viaje en globo para sobrevolar el terreno insondable del ciclo de la vida. La semana que viene, hará justo un año que murió papá. Santander Escénica arranca la siguiente semana con 25 vacas, de la compañía de Rita Cofiño y la dramaturgia cántabra de Maige Guerrero. Una obra que cautiva con su mezcla de misterio y realismo mágico. Un retrato de las relaciones familiares en un entorno rural. Explora la confianza, la lealtad y la verdad a través de 3 hermanas que retornan a la Vega de Paz. ¡Se ha vuelto a escapar! Ya llevamos aquí más de un año. Eddie Asenjo presenta Cucarachas, un thriller psicológico de alta intensidad dramática que indaga en la culpa, el poder y la identidad a través de un duelo interpretativo sostenido entre 2 personajes. Ambientada en el puerto de Argel a finales del siglo XIX, presenta el encuentro entre Yannick, el propietario de un establecimiento, y un marino que huye de su pasado. Es que está muy mal de la cabeza. La programación de abril finaliza en el Paraninfo de la Magdalena con Nando Caneca y Wow, una mezcla de circo, magia, teatro e improvisación. Un homenaje al juego y el amor. Con motivo del primer Congreso Ibérico de Pesquerías Artesanales del Instituto Español de Escenografía, se proyectarán varios documentales en Santander, abiertos a todos los interesados. Entre ellos, Mujeres del Mar. Los artes, si vienen rotos de la mar, hay que arreglarlos. Y si la redera no se los cose, no pueden ir a la mar. En la costa de Cantabria, las mujeres de los pescadores no solo han esperado a los hombres en el puerto, sino que han sido un papel activo y el principal pilar de las familias ante la ausencia del padre. A mí me gusta mucho, disfrutas cuando compras buen pescado y lo mandas, cuando te dice eso, me has mandado una sardina preciosa, llamó la atención. También se podrá acudir al estreno de Cabo Tiñoso, Tradición y Futuro. En la costa de Murcia, frente a los acantilados de Cabo Tiñoso, la pesca artesanal forma parte del paisaje, de la memoria colectiva y de la identidad de quienes viven del mar. Abril es un mes que está dedicado a la literatura. Ya saben que hay ferias del libro, comienzan a celebrarse y durará los próximos meses. Y hoy les vamos a acercar una de las citas que se van a poder encontrar en estas ferias del libro. Luis Seoco vuelve con un nuevo libro, El Juicio, y hoy le tenemos con nosotros. Repite en Popular Televisión. Luis, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Nada, estamos encantados de tenerte. Nos gustó mucho el libro que trajiste el año pasado, así que estamos encantados. Y a ver, expectantes, ¿qué nos vas a contar en El Juicio, Luis? Pues bueno, muchas cosas. Vamos a hacer un viaje a la España de finales del 18, principio del 19, de la mano sobre todo de 2 personajes, de una mujer, de Angélica, y de un pintor muy importante, muy famoso, que es Francisco de Goya, y todos los avatares, todo lo que sucede en esta época. Luis, ¿es un libro histórico?
Es un libro histórico, pero también es un libro de misterio. Y es un libro de arte, porque he puesto muchísima importancia en el tema artístico. De hecho, la novela nace de una pregunta, ¿no?, que es complicada, que a mí me la hacen mucho, sobre todo cuando estoy en museos, con amigos, que me preguntan qué es el arte. Que ven un cuadro y me dicen, ¿esto es arte? Que digo, sí, pero ¿qué es el arte, no? Y es una pregunta muy compleja de responder porque varía dependiendo de qué época. No piensa lo mismo un griego del siglo IV que un cántabro del XVI, que tú y que yo. Y entonces dije, ¿quién puede responder esa pregunta? Pues yo creo que la mejor persona para responderla es Francisco de Goya. Ahí tenemos el tema más de misterio, ese proceso inquisitorial, sí. La Inquisición contra Goya, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, unos años muy complicados. Ese proceso existió de verdad. Sí, claro, tenemos el expediente de Goya, que son 28 hojas que se conservan en el Archivo General de la Inquisición en Toledo, que se ha estudiado. Es un expediente que está incompleto, o sea, alguien desde dentro de la propia institución ayudó a Goya eliminando pruebas contra él. Podría ser un admirador, podría ser alguien enviado por alguien influyente, por el propio Goya. No sabemos lo que sucedió, pero la realidad es que faltan pruebas y eso le ayudaría a Goya. A Goya lo persiguen por dos razones. Primero, por Los Caprichos, que es donde nace la novela. Los Caprichos es un libro. Estas estampas que vemos enmarcadas en los museos realmente deberían estar formando parte del libro original. Goya hizo 300 ejemplares, lo pagó él, porque hasta esta época los artistas trabajaban por encargo. El aristócrata, el noble, el clero encargaba un cuadro con un tema, le daba el tema al artista y el artista, según su criterio, hacía el tema, ¿no? Pero en Los Caprichos Goya cambia, dice, aquí voy a hacer lo que yo quiero. Entonces trabaja de noche, trabaja durante años, está haciendo este libro de estampas, lo paga él, tiene que venderlo luego, por lo tanto también tiene que pagar los anuncios, porque pone un anuncio, todo un anuncio de un periódico de Madrid de primera página es anunciando la venta de los Caprichos, lo pone a la venta, funciona muy bien, pero a los 15 días lo tiene que retirar. Porque la Santa Inquisición entra en acción y dice, esto no se puede publicar, el pintor del rey, porque es que Goya es pintor del rey, no puede publicar este libro. La verdad que Los Caprichos son una de las obras más críticas que hay. Goya, entre comillas, un poco se la jugó. En esa época critica a la sociedad, a la iglesia, al poder, a todos los estamentos. Hay todos los temas, hay temas muy graves en esa obra. Claro, Goya ya sabe lo que está haciendo. Goya es un ilustrado que quiere un país distinto, quiere un país moderno, quiere que España no se quede atrás, como se quedó realmente, y ha habido una purga en el gobierno y han ido cayendo los grandes ilustrados, como Jovellanos, por ejemplo, y entonces Goya, en un momento de su vida que está en su apogeo, está en su auge, le ha costado mucho llegar a la cumbre a Francisco de Goya, decide arriesgarlo todo. Dice, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados viendo cómo está mi país. Voy a publicar una obra que lo va a atacar todo. Para los ilustrados había muchos males, pero para ellos todo se resumía en uno, que era la ignorancia. O sea, el gran mal, la gran enfermedad de un pueblo, de un país, es la ignorancia. Ellos pensaban que si el pueblo es ignorante, todo va a ir mal, porque va a creer en supersticiones, va a permitir un mal gobierno, un gobierno también ignorante, y al final el país nunca va a salir de esa espiral, ¿no? Y entonces en Los Caprichos se critican muchos aspectos, pero al final, en resumirlo en uno, lo que critica es la ignorancia, y la manera de luchar contra la ignorancia es la educación. Entonces realmente el mensaje que está lanzando Goya sigue siendo muy moderno, muy actual. Luis, tú que lo has estudiado, ¿Goya no se imaginaría que iban a ir contra él precisamente por esta serie, por Los Caprichos? Sí, claro, es muy listo, aparte de ser un genio del arte, es muy listo. Él cuenta con amigos, por decir que no, tanto como que es amigo del rey es demasiado pretencioso, ¿no? Pero sí que tiene afinidad con el rey, con la reina, con Godoy, entonces saben que pueden echarle una mano, y luego él prepara la defensa antes de que llegue la acusación. Entonces, ¿qué ocurre? Que Los Caprichos son muy ambiguos. Son lo suficientemente ambiguos para que cuando te acusen tú te puedas defender y que digas que esa imagen no es lo que tú estás diciendo, sino que es otra cosa totalmente distinta. Y más o menos le sirve hasta cierto punto, pero no tanto como él quería, y los amigos tampoco le ayudan. Así que al final no le queda otra cosa que quitar la obra del mercado, nunca más volverá a venderse, nunca más, y al final incluso es un problema, porque durante 4 años va a tener los ejemplares que no vende, y sobre todo las planchas de cobre, que se pueden tirar muchos más ejemplares, escondidos, y siempre con el miedo, en la novela se habla mucho del miedo, de que un día por la noche llamen a la puerta y que digan, ¿quién es? Es la santa, y venimos a por usted, ¿dónde están los libros? ¿Esa relación con el poder no le ayudó entonces en este proceso? No lo suficiente. Claro, ¿qué ocurre? Que ya aquí habían caído muchos ilustrados. Entonces, claro, la monarquía, y Godoy va por sus propios intereses, la monarquía es una institución pues que también va por los suyos, entonces los grandes ilustrados del gobierno que le podían haber ayudado y apoyado, ya no están. Entonces, realmente, yo pienso que Goya, cuando lo publica en 1799,
Creo que lo publica porque ya es el último momento en que cree que puede publicarlos. Dice, voy tarde, yo creo que lo piensa realmente, voy tarde, tenía que haberlos publicado cuando el gobierno me era favorable, ahora no lo es, el país va de mal en peor, me voy a atrever a publicarlos a costa de un gran riesgo. Y enseguida se da cuenta de que sí, era demasiado tarde. Ahora o nunca, básicamente. Ahora nunca, y realmente fue nunca porque solo duraron 15 días. El otro gran personaje de esta novela junto a Goya, Angélica Díaz. Sí. Es una joven que llega a la corte. ¿Es un personaje real, Angélica, o es un personaje que has utilizado? Claro, es un personaje de ficción que yo he creado. Ella venido a España, podemos decir que es mexicana, cogiendo la actualidad. Es un personaje que para ella Europa es nueva, es la primera vez que está en Europa. A mí me gusta eso de que siempre hablamos de cuando vamos nosotros a América. Bueno, pues también qué ocurre cuando un americano viene por primera vez a Europa en el 18 y ve todo lo que hay aquí y ya se queda impresionada por el arte. Se queda impresionada porque, claro, aquí ve cosas, las catedrales, las colecciones de estatuas grecorromanas que hay, que están muy de moda en aquella época, que eso en México no tiene muy poco, ¿no? O sea, lleva algún vaciado de yeso, pero hay muy poco, ¿no? Entonces se queda impresionada, pero ella ha venido con su padre y quieren abrirse camino en España, van a Cádiz, les va mal, terminan en Madrid en la corte y se dan cuenta que todavía les va peor. Y dicen, ¿cómo podemos abrir nosotros caminos en la corte? Y dicen, pues hay una opción, que es conseguir que el pintor del rey, Goya, me retrate. Si me retrata, ese retrato me va a abrir las puertas a la sociedad madrileña. Pero claro, eso le va a implicar meterse en una serie de tramas de misterio, de peligro, en torno al libro de los caprichos, porque al ser un libro que se prohíbe, entre comillas, se hace todavía más deseado. Entonces todo el mundo quiere los caprichos, tanto en España como fuera de España. Y Angélica se va a meter en esa rueda de conseguir entender los caprichos, conseguir un ejemplar que es muy difícil. Por otro lado, la Inquisición también quiere buscar un ejemplar porque lo necesita para completar la acusación contra Goya. Hay otros personajes que también quieren un ejemplar de los caprichos. Está Francia, en la novela aparece mucho Francia, que también quiere un ejemplar para llevarlo ante Napoleón y mostrarle cómo es la sociedad española. Entonces, Angélica realmente se va a meter en unas tramas de misterio con mucho thriller. Y posando para Goya también, protagonista, la presentas en esta novela como la protagonista de uno de los retratos que más ha dado de qué hablar de Goya, La maja desnuda. Claro, porque no sabemos quién es la maja desnuda, no tenemos ni idea. Sabemos quién no es. Entonces no es la duquesa de Alba, que es un mito que es terrible como ha calado en la sociedad española, pero es totalmente falso. Muchos expertos de Goya lo que nos dicen es que seguramente no haya modelo. O sea, puede ser que no haya ni modelo. ¿Por qué? Pues porque Goya puede pintar de memoria. O sea, no necesita es un genio, no necesita una modelo para hacer un cuadro. Pero ¿qué ocurre? Que es que en esta época los desnudos femeninos están prohibidos. Están totalmente prohibidos. Entonces muchos expertos te dicen, es que en España no habría ni una sola mujer que se atreviera a posar desnuda. Da igual que sea una duquesa o una criada, porque eso sería acabar con ella, con su vida, pero ella y de toda su familia. O sea, ni sus hijos, ni sus nietos, ni bisnietos podrían llevar ese apellido porque estaría manchado por la vergüenza, por la acusación, la Inquisición iría por ella con toda hazaña. Entonces, ¿qué mujer se puede atrever a posar desnuda, no? Claro, hay que entender que la maja desnuda no es un cuadro libre. O sea, Goya no se levanta un día por la mañana y dice, voy a pintar un desnudo revolucionario que va a cambiar el arte. No, es un encargo. Es un encargo de Godoy, que quiere un desnudo femenino moderno, como no había habido nunca uno antes, porque él tiene una estancia dentro de su palacio en la que solo hay desnudos. Entre ellos el famosísimo Venus de Velázquez del Espejo, ¿no? Entonces, ¿quién es la modelo? ¿Hubo modelo? No lo sabemos. Yo creo que sí hubo modelo. Entonces ahí sí que puedo ficcionar y jugar a que Angélica sea la modelo. ¿Y qué te parece a ti la teoría de que fue la modelo la mujer de Godoy, Pepita Tudó? Claro, lo mismo, inviable, porque es acabar con esa mujer. O sea, es que la estás poniendo en la diana, es que está prohibido. Es que Carlos III ha querido quemar todos los desnudos de sus colecciones reales. Las Tres Gracias de Rubens, el Adán y Eva de Durero, las Venus de Tiziano, todo eso está a punto de arder. Todos esos desnudos que ahora están casi todos en el Museo del Prado, que son gran parte de la colección, pudieron arder con Carlos III. Entonces la situación de la época es que nadie va a posar desnuda para eso. Entonces, pues un momento, ¿cómo va a posar la duquesa de Alba? Pero Pepita Tudó tampoco. Godoy no va a exponer a su amor, a su amante, como queramos decirlo, a ese peligro. Tiene que ser otro tipo de persona si realmente hubo modelo. Pero tú sí te inclinas porque hubo una modelo. Sí, pero por una razón, por Godoy. O sea, tú piensas para qué es el cuadro. El cuadro es para una estancia de desnudos. Entonces, claro, no tiene la misma carga ese desnudo si la modelo es real, así no lo es. Y conociendo a Godoy, le diría a Goya, quiero que la modelo sea real. Igual no hace falta que la conozca, pero necesito quiero que sea real, ¿no?
También puede ser que Goya solo se inspirara, ¿no? Que cogiera detalles de ella. Hay que tener en cuenta que esto también ocurre en el mundo del arte, ¿no? Pero yo creo que Godoy le pidió una modelo real para ese cuadro, porque es un cuadro muy especial. Hay que tener en cuenta que es el primer desnudo total de la historia del arte. No es mitológico, no está Cupido, no hay un perrito. El personaje te está enviando directamente al espectador, la pose es muy sugerente, es muy revolucionario, es tremendo para la época, parece mentira que se pudiera pintar algo así, ¿no? Entonces yo creo que sí que tuvo que haber modelo, pero más que por Goya, que Goya podía hacerlo perfectamente ese modelo, por Godoy. Luis, para terminar, ¿qué imagen nos presentas aquí de Goya? Porque la imagen que tenemos todos en el imaginario es ese genio para la pintura, ese genio que cambió la pintura, que inició el arte contemporáneo, pero también un hombre con un carácter muy complicado, ya se había quedado sordo, no era precisamente famoso por su buen carácter. Claro, porque nos han quedado muy estereotipados, sobre todo porque en todas las ficciones, sobre todo en el cine, nos ponen a Goya muy mayor, al Goya en Burdeos, Goya que se marcha a Burdeos, ¿no? Entonces claro, el Goya Burdeos es un señor de 80 años, pero no 80 años de ahora, 80 años del siglo XVIII, que eso es como tener 100, que como tú dices bien, está sordo, que ya está de vuelta de todo, que está en otro país, que pues un poco excéntrico. Hombre, claro, pero ¿por qué sacar ese Goya? ¿Por qué no sacar el Goya? En la novela Goya tiene 50 años ya, que está en su plenitud. Goya en esta época también está sordo, pero no tiene ningún problema, está en su plenitud artística y profesional y personal, ¿no? Entonces yo muestro un Goya como era realmente. Goya era muy elocuente, era muy divertido, lo sabemos por sus cartas, que tenemos sus cartas. Que tenemos un montón de cartas de Goya y sabemos cómo era, sabemos cómo pensaba, sabemos la relación con sus amigos, con su mujer, todo eso lo sabemos, y sabemos que Goya era una persona que estaba acostumbrada a estar en sociedad, tenía que ir a esas fiestas, tenía que estar con sus modelos, hombres, mujeres, comerciantes, reyes, reinas, duquesas, tenía que estar con ellos horas. Tenía que darles conversación, tenían que hablar. Goya es un personaje muy social y nos lo han puesto como todo lo contrario, precisamente porque nos muestran ese último Goya que pues, es un personaje ya distinto. Luis, pues nada, el juicio tenemos, la verdad que una recomendación muy buena, se le recomendamos a todos los espectadores que nos estén viendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. San Vicente de la Barquera celebra hasta el 19 de abril La Folía, fiesta de interés turístico regional. Un programa que incluye las tradicionales procesiones, pasacalles, talleres, macrodiscotecas y la actuación del grupo Titanium y Los Calis. El domingo es el día grande de la festividad, con actividades de las 8 de la mañana, con el toque de Diana a cargo de la banda. La misa solemne estará cantada por la coral Barquera. Habrá actuaciones y la procesión terrestre desde las 5 menos cuarto. Tras ello, la imagen de la Virgen saldrá en procesión marítima a bordo del pesquero Siempre Santa María. De regreso será trasladada en procesión desde el Muelle Nuevo hasta la iglesia, con los cánticos de las picayas y la salve marinera. La música sacra llega a Torrelavega con un concierto solidario en beneficio de Cáritas Parroquial. Interpretado por el coro del Colegio de Economistas, estará acompañado por un cuarteto de cuerda de la OSCAN bajo la dirección de Paula Sumillera y junto a la pianista torrelaveguense María Salas. Este domingo, el edificio multiusos Sergio García de La Lechera acoge una jornada dedicada al Día Internacional del Tai Chi y el Qigong, un programa de actividades para todo el público. Meditación Zen, formas tradicionales de Tai Chi impartidas por profesionales, además de danza del corazón y diferentes sesiones hasta llegar al cierre. La jornada concluye con un espacio de integración y cierre musical
con tambor y voz, cuencos tibetanos y de cuarzo, cantos, medicina y arpa.